Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Sean todos muy bienvenidos en esta hora a un nuevo programa, un nuevo programa de Armonía, un programa en el cual vamos a estar compartiendo siempre la palabra del Señor y aprendiendo de ella. Para esto me va a estar acompañando mi querido pastor Iván Reyes, al cual le doy la más cordial bienvenida en este día. ¿Cómo está, pastor? Hola, un abrazo, hermano Juan. Siempre es un privilegio poder estar aquí en los micrófonos de Radio Armonía compartiendo con cada uno de los hermanos en un nuevo programa. Esperamos que sea de edificación y de bendición para todos. Sí, este nuevo programa tiene por nombre y es bien especial. Así que vamos a ir en este primer capítulo integrando y compartiendo con nuestros hermanos de qué va a tratar esto. Se llama Aprendiendo Juntos y en Armonía. ¿Qué vamos a aprender? No va a ser un tipo de clase, va a ser un tipo de curso, algo por el estilo, ¿cierto? Pero no va a ser a un nivel en el cual vamos a estar dando un diploma, ¿cierto? Una certificación, no, sino que queremos llegar con todos nuestros hermanos a escudriñar las Escrituras, a aprender de ellas en una forma, ¿cierto?, ordenada, con el fin de poder ver qué nos dice el texto. Esa es como la raíz, y de una forma bien básica también. No es un programa, ¿cierto, pastor?, para quizás alguien que quiera escudriñar mucho más, aprender como un instituto o algo así. No, sino que queremos llegar a la casa, ¿cierto? Queremos llegar ahí en el lugar donde usted pueda estar y pueda dar un tiempo para ser edificados en la palabra. Así es, no se trata en absoluto de un instituto bíblico, menos aún de un seminario online, ¿cierto?, a través de los micrófonos, sino es simplemente acercarnos a ustedes y dar algunas herramientas importantes para poder entender las Escrituras. Ese va a ser nuestro tema central. Allí nos vamos a enfocar en conocer mucho más profundamente la Biblia en un sentido también de una explicación sencilla, pero al mismo tiempo no dejando de que sea profunda, por supuesto, pero buscando enseñar al estilo de Jesús. No queremos compararnos con él en ese sentido, sino me refiero a que él enseñaba de una forma muy sencilla, pero al mismo tiempo profundizaba en cosas muy importantes que él entendía que debíamos saber nosotros. Por eso queremos hacerlo así, en una forma sencilla, práctica, que ustedes vayan a la Escritura, a los textos que se van a citar, y vamos viendo paso a paso qué es lo que significa la palabra de Dios, por qué es tan importante conocer las Escrituras. Eso es lo esencial. Así, ¿cómo bien lo decía usted recién, pastor? ¿Cómo Jesús lo hacía? ¿Cómo Él estaba junto a sus discípulos? No podemos estar junto a todos nuestros hermanos, ¿cierto?, físicamente, podemos hacerlo mediante este programa, y la idea es ir acompañándonos en este estudio de la palabra. Por eso es aprender juntos. ¿Y cómo lo hacemos? En armonía, ¿cierto? En uno, en comunión, estar ahí aprendiendo. No es que vamos con una enseñanza quizás diferente o a lo que se le está enseñando, no. Queremos hacer un aporte para cada iglesia local, que es muy importante, y siempre vamos a estar diciendo, es importante que estén congregados, ¿cierto? Aparte de los quizás estudios bíblicos que esperamos que los tengan en cada iglesia ustedes, si se congreguen allí, podamos estar aprendiendo aún más de la palabra del Señor. Ese es el fin último, un fin básico, por así llamarlo, de poder sumergirnos en este aprendizaje de las Sagradas Escrituras. En esto, pastor, para contarle un poquito a los hermanos,
vamos a pedir materiales, vamos a estar como si fuese clase. Así que lo primero, ¿cierto? Su Biblia, ¿ya? Para que tengan todos nuestros hermanos su Biblia, un cuadernito, ¿cierto? De apuntes o libreta de apuntes, ¿cierto? Ahí por cada capítulo para ir llenando, que pueda anotar sus dudas también, las pueda estar compartiendo con nosotros. Lápiz, destacadores, es importante, ¿eh? Hay algunos que tienen como temor de rayar o subrayar la Biblia, ¿cierto? Pero recuerdo que una vez compartía con el pastor Pepe Mendoza, decía, la Biblia debiese durar a lo más un año. ¿En qué sentido? Y en que estuviese toda rayada, porque eso va a decir cuánto la estudiamos, claro, y también cuánto vamos destacando. El papel después se va renovando, va con otra y vuelve, y eso es lo que va a ir quedando. Así que para esto el pastor Iván va a estar como maestro, ¿cierto? Como profesor, y yo representando a todos como nuestros hermanos ahí como estudiantes, así que por eso estoy con todas mis cosas acá, ¿cierto? Para estar escuchando y estar atento ahí, y espero también poder representar a muchos en quizás algunas preguntas o comentarios o necesidad de indagar un poquito más en los temas que vamos a ir tratando. Me parece muy bien. Quizás podríamos comenzar con un texto que es básico, que es fundamental, que todos lo conocen, ¿cierto? Y que está ahí en 2 Corintios 3:16, que habla del origen de la Escritura, de la utilidad de la Escritura y de el propósito de la Escritura. Son 3 cosas allí que se mencionan claramente en este texto. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El origen, toda la Escritura es inspirada por Dios. La utilidad, 4 conceptos que se mencionan allí: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. El propósito, a fin de que, o con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capacitar, preparar, dar las herramientas para que todo creyente esté bien preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. Por eso es tan importante. Pero lo interrumpo inmediatamente, querido pastor y profesor. Porque no dio la cita. Sí, yo dije 2 Timoteo 3:16. Entonces un punto menos para mí. Porque lo empezó a leer y no recuerdo que le haya dicho 2 Timoteo. Creo que al principio lo dije, pero bueno, capaz 2 Timoteo, también, claro. Ahí vamos a ver quién lo dijo. Sí, ahí cuando revisemos vamos a ver quién lo dijo. 2 Timoteo entonces 3:16. Ahí vemos el origen, la autoridad y el propósito. Claro, el origen da la autoridad, en definitiva, pero en la utilidad es esos 4 conceptos que aparecen allí, ¿cierto? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, y el propósito, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Esas son las 3 cosas que se mencionan allí básicamente. Después vamos a indagar un poco más cuando hablemos ya empecemos a conceptualizar por qué es tan importante estudiar la Biblia y qué es lo que significa verdaderamente esta doctrina esencial, que es la doctrina de la sola Escritura, que es en definitiva la base, el centro de lo que va a ser nuestro programa en primera instancia. Para eso, pastor, vamos a dejar para que puedan comentarnos nuestros hermanos ahí también, hacer preguntas. A lo mejor podríamos hacerle llegar también algún tipo de material o algo que pudiese revisar, o incluso si no escuchó o tuvo una duda ahí al respecto, podríamos ahí contestarles. Vamos a dejar un correo que va a ser aprendiendo@armonía.cl. ¿Ya? Aprendiendo@armonía.cl. Así que vamos a dejar ese correo para que pueda estar comunicándose con nosotros ahí y podamos tener este feedback, ¿cierto? Esa respuesta junto a ustedes. Perfecto, me parece muy bien, muy bien.
Lo primero quizás que podríamos comenzar a desarrollar es el hecho de que todos nosotros, todo ser humano, independiente de quien sea, tiene una cosmovisión o una manera de ver e interpretar el mundo. Esa es una cosmovisión en una forma muy sencilla de decirlo. Una manera de ver e interpretar el mundo. Todos, sin excepción, toda persona en todo el mundo, ya sea que sea un creyente o no, tiene una cosmovisión, una manera de interpretar el mundo. Ahora, esta cosmovisión se establece en función de presuposiciones, es decir, se presupone ciertas verdades que son la base o el fundamento sobre el cual yo establezco mis cosmovisiones o mi visión del mundo, ¿cierto? ¿Cuál es la cosmovisión que nosotros tenemos? Bueno, se establece a través de dos cosas esencialmente. Primero, digamos, presuponemos la existencia eterna de un Dios creador, trino, trascendente y personal. Esta es una definición que da John MacArthur. Presuponemos la existencia eterna de un Dios creador, trino, trascendente y personal. Se da por hecho. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Escritura, ¿cómo comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No explica, no trata de dar evidencia de la existencia de Dios, sino que la presupone, la admite como un hecho, como una realidad. En el principio, Dios. Se acabó. Ahí está la presuposición. Creemos en ese Dios que a través de las Escrituras nos dice que es un Dios eterno, que es un Dios creador, que es un Dios trino, que es un Dios trascendente y que es un Dios personal. Cada uno de esos conceptos son importantes cuando hablamos de una cosmovisión. Comenzamos con esa primera verdad. La segunda está ligada directamente con la primera. La segunda es que el Dios de las Escrituras ha revelado su carácter, propósito y voluntad en las páginas infalibles e inerrantes de la revelación especial que es la Biblia. Repito, la segunda presuposición es que el Dios de las Escrituras ha revelado su carácter, propósito y voluntad en las páginas infalibles e inerrantes de su revelación especial que es la Biblia. Y que esta revelación especial que es la Biblia es superior a cualquier otra fuente de revelación o razón humana. Allí ya estamos hablando de la superioridad, estamos hablando de autoridad en consecuencia, ¿cierto? Entonces estas dos van ligadas. Creemos, es como una especie de credo, ¿cierto? Creemos en un Dios que existe eternamente, que es creador, trino, trascendente y personal. Y que ese Dios trino, trascendente, personal, que es eterno, que es el creador de todas las cosas, se ha revelado a sí mismo en lo que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, donde establece su carácter, su naturaleza, su propósito y la finalidad que tiene al revelarse a través de la palabra que él mismo ha dado, la ha traído a nosotros. Estas son dos cosas importantísimas con las cuales partimos y empezamos a explicar por qué es tan importante conocer la Escritura. Tratemos de verlo desde otra perspectiva ahora complementaria. Si no partimos de estas presuposiciones, vamos a tener otras presuposiciones que evidentemente van a tener un carácter subjetivo, puesto que van a tener como base simplemente lo que yo imagino que es correcto, no una verdad absoluta, que es en la cual nosotros colocamos nuestra mirada para partir desde allí y comenzar a entender las cosas e interpretar todas las cosas desde una perspectiva correcta. Necesitamos una verdad absoluta, porque esa verdad absoluta va a guiar toda nuestra cosmovisión, nuestra percepción e interpretación de la vida y del mundo. Entonces, esto es sumamente importante. Ahora, en ese sentido, esta revelación, de la cual hablamos en la segunda presuposición, esta revelación se conoce así porque la palabra, de hecho, revelación significa quitar un velo, sacar algo que impide ver, para que podamos ver lo que de otra manera sería imposible llegar a reconocer. Se ha revelado a través de lo que conocemos como las Escrituras.
De lo contrario, sería imposible conocerlo. Solo tendríamos apreciaciones subjetivas de su carácter y en consecuencia desviaríamos nuestro concepto correcto de las cosas porque se basaría en lo que nosotros pensamos, sentimos y experimentamos y no en una revelación objetiva. Este es uno de los conceptos principales de la revelación, es objetiva. Dios nos trae su revelación, se revela en cuanto a su naturaleza, a su carácter, a su propósito, a su razón por la cual viene a nosotros y se da a conocer. También, en contraste, muestra quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición, nuestra naturaleza y cuál es entonces la necesidad que tenemos de poder conocerlo y tener una relación personal con Él. Entonces, Dios se ha revelado. Entonces, en sí, como revelación, digamos, en significado de la palabra sería quitar algo que nos estás impidiendo ver. Exactamente, quitar el velo. Quitar el velo. Sí, revelar. Eso es lo que significa el término y como dije, es muy importante poder entenderlo porque de lo contrario nosotros estaríamos haciendo conjeturas respecto a un ser superior, pero no podríamos tener la certeza de quién es ese ser superior si él mismo no se revela a sí mismo. Y eso es lo que es la Biblia, es una revelación de Dios, de, como dije, de su carácter, naturaleza, de su poder, de su autoridad, de quién es Él y cuál es nuestra necesidad y cómo nosotros podemos relacionarnos con Él. Al respecto, hay dos tipos de revelaciones que se dan en términos generales. Uno es la revelación natural o general, podríamos llamar, que es la que el apóstol Pablo menciona ahí en Romanos capítulo 1, cuando dice que Dios es, digamos, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a través de todas las cosas creadas, ¿cierto? Estoy parafraseando en un sentido esto de que el apóstol Pablo está mencionando ahí en el capítulo 1 de Romanos, y que entonces no hay excusa respecto a que el hombre, de que existe un Dios y que el hombre puede entonces tener una concepción general de su poder, de su eterno poder y deidad, dice el apóstol Pablo, literalmente, ¿cierto? Eso es lo mismo que aparece en el Salmo 19, versículos 1 al 6, donde dice que el firmamento, ¿cierto?, anuncia la obra de sus manos, que en el fondo se revela a través de la naturaleza de lo creado, se hace visible desde el punto de vista de su poder y deidad y algunas cualidades inherentes a su creación. Y esa es la revelación natural, la revelación general, pero también esa revelación es limitada, pues no puede dar a conocer qué es lo que el hombre tiene que hacer o cuál es el camino que el hombre tiene que tomar para llegar a conocer a Dios en términos personales. Y ahí está la importancia del segundo tipo de revelación. ¿Cuál es? La revelación especial de Dios o la revelación particular de Dios, que es a través de la Escritura. Entonces, la revelación general y la revelación especial de Dios, que es la palabra de Dios como la conocemos, como la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí tenemos los dos tipos de revelaciones que son complementarias, evidentemente, y podríamos añadir una tercera, que es la que el apóstol Pablo menciona ahí en Romanos capítulo 2, y que tiene que ver con la revelación de la conciencia, que es inherente a la naturaleza humana. Todo ser humano tiene un sentido de lo bueno y de lo malo interiormente, lo que conocemos como la conciencia. El apóstol Pablo lo dice así respecto a los no judíos, a los gentiles en general, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso vendría siendo alguien podría decir una tercera fuente de revelación, una tercera manera de revelarse, aunque es complementaria, por supuesto. Esto que cuando un niño, por ejemplo, es encontrado en algo malo, el niño inmediatamente se sonroja o comienza a temblar cuando los padres lo llaman, es porque en su conciencia entiende, he hecho algo malo. Esa es una expresión, incluso física, de que algo no ha andado bien en lo que él ha hecho. No sé si entienden a lo que me estoy refiriendo. Entonces estaremos hablando de la revelación general a través de su creación, la revelación especial a través de la palabra de Dios, que es lo que a nosotros nos compete en esta hora, y la revelación interna, que es a través de la conciencia.
Ahora, el segundo concepto importante respecto a esto es la inspiración. La inspiración, que primeramente sería bueno decir qué no es. Cuando nosotros escuchamos la palabra inspiración en nuestro idioma, pensamos en un poeta, por ejemplo, o en un pintor, ¿cierto? Es decir, en un poeta que está presenciando un extraordinario paisaje y queda impresionado con eso, y entonces decimos se inspira y escribe una poesía. O cuando un pintor, ¿verdad?, está en un momento determinado también mirando un paisaje hermoso y coloca su lienzo y comienza a hacer trazos en el lienzo y hace una pintura, pinta algo particularmente hermoso que transmite ideas y todo este tipo de cosas. Decimos está inspirado. Pero la verdad es que desde el punto de vista bíblico la palabra inspiración es totalmente distinta. No tiene que ver con esa inspiración que brota de nuestros sentimientos y emociones, sino que la palabra en 2 de Timoteo 3:16 literalmente es una palabra compuesta en el griego que se traduce inspiración y es theos neuptos, es decir, compuesta por Dios y por neuma, o viento, o soplo, o exhalación. Por lo tanto, significa literalmente exhalada por Dios. Toda la escritura es exhalada por Dios. Eso es lo que está diciendo el texto ahí en 2 de Timoteo 3:16. Notan que no tiene que ver con nosotros o con una inspiración especial que de pronto tuvieron los escritores bíblicos, sino es que Dios sopló literalmente a los escritores bíblicos lo que Él quería que quedara plasmado como su palabra. Por eso podemos hablar de su palabra. Tiene su origen en Dios. Dios es el autor en consecuencia de las escrituras. Y eso es fundamental. Si Dios es el autor de las escrituras, entonces las escrituras son veraces, porque Dios es veraz. Eso dice Pablo. Sea sí. Dios veraz y todo hombre mentiroso. Exactamente. Entonces, en segundo lugar, es poderosa, porque depende y procede de un Dios que tiene poder y autoridad. Y en tercer lugar, es traída a nosotros a través de instrumentos humanos, en este caso aquellos que fueron inspirados por Dios, es decir, que recibieron el aliento de Dios en particular para que quedara plasmado lo que Dios quiso revelar a nosotros. Entonces, este concepto de revelación es diferente, como dije, en la Escritura, y no tenemos que confundirlos con el concepto que nosotros tenemos naturalmente de inspiración. Hay una manera muy simple de poder definirlo esto, y normalmente se define como inspiración plenaria y verbal. ¿Por qué plenaria? Quiere decir toda la Escritura, y verbal cada palabra de la Escritura. Verbal y plenaria es una inspiración. Por medio de su espíritu, lo que quiere decir es que Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales de sus 66 libros. Eso es importante, los documentos originales. Lo que nosotros tenemos son traducciones de copias, y las copias obviamente son al mismo tiempo copias, valga la redundancia, de lo que fueron los originales. Al final, en ese proceso donde se recopilaron los autógrafos, quiero decir, las copias de las escrituras que se han encontrado y de la cual vienen todas nuestras traducciones, ¿verdad? Por lo tanto, la inspiración es ese proceso por el cual Dios escoge a personas en particular y revela su palabra de una manera inerrante e infalible, porque es una cosa lógica. Si Dios se quiere revelar a sus criaturas y quiere que sus criaturas lleguen a conocerlo y tener una relación personal con Él, entonces lo lógico es que Él preserve también a quienes usa como instrumentos humanos infaliblemente para traer su palabra, porque de lo contrario sería distorsionada por la pecaminosidad natural del corazón humano. Entonces lo que significa la inspiración es que Dios preservó a esas personas de error alguno cuando inspiró su palabra para que quedara justamente establecido lo que Él quiso que quedara, como su palabra escrita. Solamente lo que Él quiso que quedara. Exactamente. No claro. otra cosa, no algo añadido del hombre, sino que lo que Él estaba estipulando.
Claro, respetando la personalidad, la cultura, Ujú. el conocimiento de cada uno de ellos, por supuesto, porque, por ejemplo, vemos que Pablo no escribe igual que Pedro, por ejemplo. Vamos a poner un caso, ¿cierto? O Juan, porque cada uno tenía su propia personalidad y el Espíritu Santo respetó a cada uno de ellos en eso, pero los preservó de cualquier error cuando se trata de poder inspirar su palabra, poder traer su palabra al conocimiento humano en el lenguaje humano. Era la única manera de que nosotros podamos llegar a tener conocimiento de Dios. Lo más importante aquí entonces es reconocer que lo que la Biblia reivindica como inspiración es una supervisión divina. Dios redactó las escrituras influyendo en los pensamientos del autor humano. Esto hizo que en los autógrafos o en los originales se consignaran palabras inerrantes y con autoridad divina. Noten en términos prácticos, ¿por qué es tan importante conocer eso? Porque cuando yo voy a la Biblia ya mi concepto es distinto, la manera en que me acerco a la Escritura es distinto, porque estoy diciendo como Samuel, Señor, habla porque tu siervo oye. Quiero obedecer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, pero primero tengo que conocer tu voluntad. Y para eso te doy gracias porque tú inspiraste a más de 40 hombres a los cuales usaste como tus instrumentos para poder traer la revelación de tu palabra. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Solamente por medio de su palabra. ¿Cómo podemos tener una relación personal con Él? Asumiendo esta otra presuposición de que si Dios se ha revelado infaliblemente y lo hace a través de la inspiración. Entonces, ahora, tenemos, sí, para anotar, y algunos a lo mejor que alcanzaron ahí los conceptos. Entonces, son dos conceptos de inspiración. La primera es inspiración plenaria. Plenaria, ¿cierto? ¿sí? Que sería Toda. ¿Sí? Y la segunda sería inspiración verbal. Cada palabra. Toda la palabra y cada palabra. Eso es lo que nosotros creemos, y en consecuencia toda la Biblia es importante, no una parte de ella. De lo contrario, entonces estaríamos nosotros usando sesgos preconcebidos para estudiar la Biblia. Y diríamos, esto sí, esto no. Y allí ya no sería la autoridad de la palabra, sino que nosotros tendríamos la autoridad con una tijera de ir cortando, ¿cierto?, lo que creemos que no corresponde. Eso sería completamente subjetivo y ya perdería el concepto de autoridad. Es autoritativa la palabra porque procede de Dios, porque Dios la inspiró y porque Dios la trajo a nosotros para que pudiésemos conocerlo y tener una relación viva y genuina con Él. Qué maravilloso. Así como Él ha salido, ¿cierto?, en busca de nosotros, también Él nos entregó todo esto. Exacto. Es maravilloso ver cómo Él se revela a través de su palabra para nosotros. Para nosotros, sí. Y lo tercero, el tercer concepto importante es la iluminación. La iluminación. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios, por ejemplo, de una forma mucho más clara. Ahí en Primera de Corintios, el apóstol Pablo va a decir algunas cosas sumamente importantes en este sentido. Primera de Corintios, ¿cuánto, pastor? Capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2. Ahora sí que ahora tiene sí razón, que lo pillo. no lo había dicho. Ahora sí que sí. Dice, vamos a leer del versículo 6 en adelante de Primera de Corintios 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Allí Espíritu está en mayúscula, ¿cierto? Sí. Hablando del Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, es necesario que el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, sea también el que abra las Escrituras para que podamos comprenderlas. Es decir, que ilumine las Escrituras para que tengamos una comprensión correcta de la palabra de Dios. No una comprensión meramente intelectual, que cualquier persona con una cierta capacidad intelectual puede estudiar la Biblia y puede llegar a algunos conceptos correctos respecto de la Biblia, pero no puede llegar al conocimiento real de las Escrituras para lo cual fue dado, que es llegar al arrepentimiento y a la fe, ¿cierto? Y luego a una relación personal con Dios. Por eso es que el versículo 14 del capítulo 2 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y eso entonces necesitamos que el Espíritu Santo ilumine las Escrituras y nos lleve al conocimiento de ellas. Por eso, Un pastor, ejemplo, que salen muchos y muchas personas, ¿cierto? Pueden decir: oye, pero en la Biblia dice esto. Oye, sí, y la han estudiado, la han leído completamente, pero aún así no les ha sido revelada. claro, en una no está iluminación. en esa iluminación no está en ellos el Espíritu de Dios, sino que están con el Exactamente. espíritu de hombre, en Claro, nuestra naturaleza. en nuestra naturaleza humana. Por eso de ahí el hombre natural. Literalmente en el original dice el hombre animal, para dar a entender que no tiene conocimiento de las cosas espirituales, porque se han de comprender espiritualmente. Entonces allí está la importancia de la iluminación del Espíritu Santo, y eso es lo que hace el Espíritu. Por eso cuando alguien dice esta persona es llena del Espíritu, debe ser sinónimo de que está llena de la palabra, porque el Espíritu y la palabra actúan juntamente. El Espíritu Santo ilumina la palabra en el corazón de un creyente para que él pueda tener una comprensión. Incluso el apóstol Pablo se atreve a decir que los creyentes tenemos la mente de Dios. En ese sentido, no en el sentido absoluto, ¿cierto? Sino en el sentido de que podemos conocer lo que Dios quiere que conozcamos respecto a Él, porque el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo discierne todo lo que es la voluntad de Dios, porque es Dios. Sí. Y en consecuencia nos trae esa revelación y ese entendimiento y esa comprensión a nosotros a través de la palabra que Él mismo ha inspirado. ¿Se entiende cuál es el proceso entonces? Revelación, inspiración e iluminación. E iluminación. Estos son conceptos básicos y fundamentales. Ahora, podemos pensar entonces cómo o por qué es tan importante el estudio de las Escrituras. Ya creo que estos tres conceptos ya han abierto el apetito nuestro, ¿cierto? Sí. Y eso que estamos en el capítulo 1 como introducción a lo que queremos ver. Exactamente, ese es el propósito. Ahora, hay un texto bíblico maravilloso que yo creo que muy pocos compiten, excepto el Salmo 119, que es el Salmo de la Palabra de Dios. Es muy interesante que el Salmo más grande, más extenso, y el capítulo más extenso de la Biblia, sea también el Salmo relacionado con la Palabra de Dios. Allí está la importancia superlativa que para Dios mismo tiene su palabra, porque es el nexo con nosotros, porque es la forma de revelarse, porque es la forma de acercarse a nosotros y de darnos a conocer su carácter, su naturaleza, y que nosotros podamos también reconocer nuestra condición, necesidad y acudir a Él. Es el Salmo al que me estoy refiriendo, en particular es el Salmo 19. Si nosotros lo vemos, los primeros 6 versículos habla de la revelación general de Dios, esa que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la revelación general de Dios en los primeros 6 versículos. Pero luego pasa a la revelación particular, especial de Dios.
Y aquí nos habla de la superioridad, absoluta perfección espiritual y todo suficiente de la revelación especial de la palabra de Dios. Y ahí hablamos también entonces de la suficiencia de la palabra de Dios. En el versículo 7 al 14 se centra la suficiencia declarada y absoluta de la Escritura. Aquí. Leamos ese texto. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esto hasta el versículo 9. El versículo 10 es como una exaltación después de eso, ¿cierto? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahora, yo quiero que vayamos parte por parte aquí, porque es muy interesante esto. Estos versículos son consecuentes con la inteligencia infinita, la mente perfecta de Dios, y contiene una afirmación absoluta, incomparable y amplia sobre la suficiencia de la Escritura. Contiene 6 líneas básicas de pensamiento, cada uno con 3 elementos básicos. 6 líneas básicas con 3 elementos básicos. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Un título para la palabra de Dios. Segundo, una característica de la palabra de Dios, o podríamos decir una cualidad de la palabra de Dios también, y un beneficio de la palabra de Dios, es decir, muestra la eficacia en términos prácticos del beneficio que produce cuando es aplicada a una persona. Cada una de estas líneas de pensamientos tiene un origen permanente. ¿Cuál es? La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, el mandamiento de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Es decir, hablan de su origen, ¿cierto? ¿De quién está hablando? De la palabra de Dios. Ahora, veamos el primer título para Escritura. Es ley, ¿cierto? Ley. La palabra hebrea Torah es la que básicamente quiere decir enseñanza divina. Apunta a la didáctica o naturaleza educativa de las Escrituras. A eso apunta esa palabra. Apunta a la naturaleza educativa de la Escritura y didáctica, ¿cierto? En la Escritura Dios ofrece doctrina verdadera a la humanidad respecto a lo que deberíamos creer, el tipo de carácter que deberíamos cultivar y cómo deberíamos vivir. De allí que es una ley. Y incluso el concepto de ley en nuestro lenguaje es la ley es inviolable, se entiende, ¿cierto? Sí. Todos debemos sujetarnos a la ley, cuando hablamos de la ley civil, por ejemplo. Todos debemos sujetarnos a la ley. La ley se entiende, una vez que es publicada en el diario oficial, se dice normalmente, se entiende como conocida por todos. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, yo no tenía idea que aquí había que ir a 120 kilómetros por hora y yo iba en 150, porque yo no sabía que había una ley de 120. Si una persona dice es un carabinero, le pasa un doble parte, ¿cierto? No, bueno, por mentiroso. Claro, por mentiroso, porque obviamente tiene que ser dada por conocida y entonces tiene que someterse ahí. Ahora, la ley de Dios todavía, cuando se trata del Dios Todopoderoso, del gobernador del universo, la ley de Dios entonces es absoluta, definitiva, inviolable, inmutable. ¿Verdad? Todo esto está en la ley del Señor. Entonces, en la ley de Dios abarca todos los aspectos de la vida de la persona. No solo, a veces pensamos, pero tiene que ver con mi vida espiritual, decimos. Pero mi vida secular, no. ¿Quién dijo que había vida espiritual y vida secular? Tu vida es tu vida integralmente, y toda la ley de Dios tiene una respuesta para cada una de las necesidades humanas. Según el versículo 7, la primera característica de la palabra de Dios, ¿cuál es? Es que es perfecta. Perfecta, ¿cierto? Es perfecta. En contraste con el razonamiento imperfecto y defectuoso nuestro como seres humanos, el término hebreo traducido perfecta es una palabra común que también puede querer decir todo, completo o suficiente. Todo.
La ley de Dios es toda, está completa en sí misma. Es como podríamos graficarlo en términos muy simples como un círculo, ¿cierto? Un círculo no le puede usted añadir nada ni le puede quitar nada porque está perfecto en sí mismo, está el círculo completo. Si le quita una parte ya no es un círculo, si le añade una parte ya no es un círculo. Entonces, en ese sentido, está diciendo que es perfecta, que es suficiente. Y este término suficiente es sumamente importante, porque implica que no necesitamos absolutamente nada más que la palabra para la vida y la piedad, como va a decir el apóstol Pedro después. Y nos ha sido dada ya por su divino poder todo lo necesario para la vida y la piedad. Entonces, el erudito del Antiguo Testamento, aquí inspirado por el Espíritu Santo, está tratando de captar la plenitud del significado de la palabra. Y esta persona lo escribe de esta manera, un estudioso del Antiguo Testamento. Dice que significa por todos lados, de modo que cubrir completamente todos los aspectos de la vida. Es una expresión de comprensión declarando que la Escritura cubre en todo y no pierde absolutamente nada. Todo, absolutamente todo, sin excepción. Y aquí es donde nosotros empezamos a tener que razonar y aplicar ciertas cosas. Si la palabra de Dios es perfecta, ¿necesitamos algo más? Ese es el punto que necesitamos explicar. Si yo digo que hay que añadir algo más a la palabra, que la palabra tiene que complementarse con otra cosa para la edificación, el crecimiento espiritual, para la salvación del hombre, entonces yo estoy contradiciendo lo que Dios está diciendo aquí. Así es. Estoy diciendo, además de la ley de Dios, necesito otras cosas para mi vida. Necesito otra cosa, por ejemplo, para saber cómo comportarme en mi casa. Necesito otra cosa para saber qué significa ser un hijo, en términos de una familia, qué significa ser un padre, qué significa ser un esposo. No necesito nada más. La ley de Jehová es perfecta, abarca todo aspecto de la vida y en consecuencia es suficiente, no requiere ser complementada. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Pero dice que además de tener esa cualidad de perfección, esa característica de perfección, también da un beneficio especial. ¿Cuál es? Convierte el alma. El alma. Convierte el alma. Y es maravilloso. Es una de las impresiones más grandes que quedaron en mi corazón cuando el Señor me salvó. Realmente yo podía decir, aunque no lo entendía todavía en su concepto adecuado, más profundo, que Dios había convertido mi alma. ¿Qué es lo que implica? El término hebreo significa transformación, restauración, frescura. Todos estos son implicaciones del término en cuestión. Transformación, restauración, frescura. Indica que las escrituras son tan globalizantes que si se le obedece cuidadosamente puede transformar la vida completa de una persona. La Escritura transforma la vida completa de una persona porque tiene poder en sí misma, porque procede de Dios, porque ha sido traída por Dios y porque siendo el origen Dios mismo, entonces cuando nosotros estamos frente a la Escritura estamos frente a Dios. No estamos frente a un libro cualquiera, ¿cierto? Sino frente a Dios mismo que nos está hablando y está transformando nuestra vida por medio del estudio de la misma. De allí la importancia de estudiar la palabra del Señor. La verdad de las Escrituras da vida plena a todos los aspectos del alma. Alma es traducida de una palabra hebrea nefesh, que se refiere a la persona interior, el yo completo, integral. Es un cambio sustancial que produce la palabra. Salva, me santifica, me edifica, me fortalece, me consuela, me alienta, me confronta, me corrige. Podemos seguir, ¿cierto?, dando adjetivos al respecto para poder mostrar que la palabra de Dios es suficiente para transformar completamente mi vida. El mismo versículo 7, la segunda cláusula del versículo, tiene otro nombre, el testimonio.
¿cierto?, de la palabra. Yo creo que no vamos a alcanzar. Estaba mirando que usted estaba medio preocupado por la hora. Sí, ¿cierto? Sí, pastor, es que está muy bueno, ¿eh? Pero pensando, y al igual, ¿cierto?, de como lo habíamos visto, hacer esta introducción, creo que vamos a tener que hacerlo en 2 partes y luego ya ir, sí, porque hay bastante y me gustaría que fuésemos repasando un poquito más cada una de ellas. Así que, ¿le parece si nos quedamos hasta aquí? ¿Cierto? Perfecto. Para que quedemos con la segunda parte del versículo 7, en el cual vamos a hacer el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nos vamos a quedar ahí y vamos a hacer un pequeño resumen en el próximo capítulo y vamos a continuar desde ahí en adelante para terminar, ¿cierto?, con lo que es la autoridad de la Escritura, la suficiencia y la importancia de entender las Escrituras. Exactamente. Entonces, hoy hemos visto la revelación, ¿cierto?, de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, la iluminación de las Escrituras y dimos, ¿cierto?, un paso a lo que es la autoridad. La autoridad y la suficiencia. Sí, exactamente. Okay. Bueno, esperamos que esto ya sea como motivador para que podamos seguir un poquito indagando en estos conceptos generales, pero que después han de ser aplicables, y eso es lo que queremos, que sean después aplicables a través de un estudio más global, más general del Antiguo Testamento. Sí, ahí vamos, le estamos adelantando ya con qué vamos a empezar a los hermanos pastores. Sí. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, vamos a hacer una introducción y ahí vamos a estar bastante tiempo, ¿cierto?, libro por libro, escudriñando ahí de las verdades principales. Así que los invitamos a todos para un próximo capítulo de este programa, ¿cierto?, Aprendiendo Juntos y en Armonía. Recuerde que puede escribirnos a aprendiendo@armonía.cl. Así que como primer capítulo de este programa, ¿cierto?, puede empezar a compartirlo con algún otro, ¿cierto?, hermano, amigo que esté ahí. Oye, vamos a estar tratando una temática tipo clase, aprendiendo juntos, así que va a estar interesante. Recuerden, materiales, libro de apuntes, cuaderno, ahí lo que tenga a mano, ojalá que lo dedique para eso, porque vamos a estar bastante tiempo estudiando. Destacador ahí para su Biblia, para subrayar, ¿cierto? Biblia, súper importante, y que pueda seguir cada programa junto a nosotros, buscando siempre dar la gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor, y gracias por acompañarnos, y a cada uno de ustedes en este día. Continúe la programación de Armonía. Dios les bendiga. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.